Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios. Recuerden ustedes que cada vez que abrimos la escritura, es Dios quien nos habla a través de los predicadores, y acerquémonos a Dios con esa reverencia, con ese interés de escuchar lo que el Señor quiere comunicarnos en esta mañana. Antes de entrar al mensaje, amados hermanos, usted sabe que el mes de agosto es conocido, o bueno, celebramos cada año el mes de la Biblia. Así que nuestro énfasis y las predicaciones de la mañana, de las mañanas, va a ser relacionado a la palabra de Dios. Hoy, como ustedes han escuchado y veremos, hablaremos acerca de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Veremos también la inerrancia, la autoridad y otros temas relacionados con la Biblia. Antes de entrar al mensaje, quiero también adelantarme, pues serán las directrices que vamos a seguir en estos 2 meses aproximadamente. En las noches voy a estar predicando una serie de mensajes respecto a la iglesia. Voy a enfocar un poco a la eclesiología, y todo esto tanto en la mañana, que será un mes, la predicación acerca de la escritura, de la Biblia, como en la noche serán los temas a la iglesia relacionados a todos los aspectos. Es con la intención, amados hermanos, de que podamos mejorar o enmendar, enderezar si hay algo torcido, algo que hemos dejado de hacer, algo que en lo que estamos fallando. Dios quiera que la palabra del Señor pueda corregir nuestras vidas y podamos ajustarnos nuevamente a la norma bíblica. Por lo cual voy a citar Lamentaciones capítulo 3, versículo 40, y le pido que lo busque, por favor. Y vamos a denominar este texto como un texto lema de estos 2 meses aproximadamente, en los que vamos a estar predicando acerca de estos temas. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. Quizá muchos de ustedes ya conocen o saben de memoria este texto, pero si hay alguno que no lo sabe de memoria, le voy a pedir que lo memorice, porque cada domingo que nos reunamos vamos a repetirlo como un texto lema temporal por aproximadamente 2 meses. Y será el énfasis de este tiempo. Vamos a darle lectura 2 veces. Si puede activar su micrófono, si no, léalo ahí en su casa. Dice así la escritura, juntos: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Nuevamente, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Muy bien, le voy a pedir que entre semana usted lo memorice y lo tenga muy presente. Será el énfasis de estos 2 meses: escudriñar nuestros caminos, cómo estamos viviendo, cómo estamos pensando, cómo estamos actuando, y busquemos una solución si es que estamos mal, y volvámonos a Jehová. Si hay algo incorrecto, algo indebido, hermanos, es tiempo de volvernos al Señor y ajustar nuestras vidas a la norma bíblica. Muy bien. Después de esto vamos a entrar entonces, hermanos, en el tema de esta mañana, que es la inspiración de las Sagradas Escrituras, la inspiración de la Biblia. Debo mencionar y debo recalcar, hermanos, en esta mañana, que el libro que tenemos en nuestras manos, este libro que llamamos, y como título lleva, las Sagradas Escrituras, la Biblia, no es un libro común y ordinario. No es un libro como cualquier libro de la literatura escrito por algún escritor famoso, producido por una editorial,
es más que eso, amados hermanos. Muchas veces dejamos de valorar la Biblia y la vemos como un libro cualquiera, como un libro común y ordinario, cuando que por su naturaleza y origen, hermanos, la Biblia es un libro especial, muy especial, porque es la revelación especial de Dios que nos dio a la raza humana para que a través de ella podamos llegar a conocer al Señor. Usted sabe que Dios se ha manifestado, se ha revelado de dos formas. Uno, a través de las obras de creación, a través de ver los cielos, el mar, las cascadas, el universo, nos habla y nos declaran el poder, la sabiduría, la inteligencia de Dios. Sin embargo, las obras de creación no son suficientes para revelarnos en detalle o específicamente cuál es su voluntad. ¿Qué necesito yo para ser salvo? ¿Qué ha hecho Dios en favor del hombre para rescatarnos, para redimirnos? Todo eso no nos lo aclara las obras de creación, sino Dios quiso dejarnos y revelarnos de manera especial su palabra, la Biblia que usted hoy tiene en sus manos, la Biblia que leemos frecuentemente y estudiamos. Por lo tanto, hermanos, la Biblia es un libro especial, sumamente especial, porque su origen es divino. Es Dios el autor de este precioso libro, de este sagrado libro, y por lo mismo debemos darle ese valor a este libro sagrado que es la Biblia. Rápidamente voy a mencionar algunos aspectos importantes que debemos de recordar también. La Biblia que tenemos en nuestras manos, que está compuesta de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Estos libros que hoy tenemos compilados aquí en la Biblia fueron escritos en un periodo aproximado de 1500 años. La escritura fue siendo revelada progresivamente por Dios. Y esto es uno de los atributos o de las perfecciones que nos dicen que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Usted conoce seguramente el juego o ha jugado usted en alguna ocasión el juego de teléfono, el teléfono descompuesto. En este juego se escogen a 5 o 6 personas que ponemos así en una fila y vamos pasando un mensaje, el mensaje original que se transmite a la primera persona. No se vale repetir el mensaje, no se vale preguntar, sino simplemente se transmite a la segunda persona, a la tercera, a la cuarta y a la quinta. Si hemos jugado este juego, hermanos, seremos testigos de que en ese mismo instante, en ese mismo lugar, en esa misma área geográfica donde estamos y en ese mismo tiempo, el mensaje, que es una frase tan breve, se distorsiona terriblemente y nos causa gracia el hecho de saber que el mensaje original que se dio al cabo de unos 3 metros de distancia, unas 3 o 4 personas, se ha distorsionado totalmente. Creo que todos conocemos este juego. Pensar en el mensaje de la Biblia, hermanos, que guarda una perfecta unidad, que el mensaje de cada libro se compagina y se mezcla de tal manera que hay una armonía perfecta entre ellos. Y debo mencionar que los escritores de la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos, en la gran mayoría o en todos, quizás nunca se conocieron en persona. Moisés, el escritor del Pentateuco, los primeros 5 libros, jamás conoció ni cruzó palabras con Lucas, el médico, el doctor que escribió el Evangelio y el libro de los Hechos. Y dentro de esos 40 escritores aproximadamente que escribieron la Biblia,
También hay diferencia en sus preparaciones académicas. Muchos fueron hombres preparados. Hay escritores de la Biblia que fueron reyes de Israel, campesinos, médicos, pescadores. Y todo esto que estoy señalando, amados hermanos, debe llenarnos de asombro, debe llenarnos o debe producir en nosotros reverencia al acercarnos a la Biblia, porque realmente, aunque hubieron escritores o autores humanos, quien está detrás de toda esta revelación, quien es el autor principal y único de la Biblia, hermanos, es Dios. Por lo mismo, debemos acercarnos siempre a la Escritura con toda reverencia, porque no es un libro cualquiera, como he señalado. Es un libro muy especial, es la revelación especial de Dios que nos ha dado para que podamos conocerle, para que podamos llegar a la vida eterna. Bueno, señalando estos aspectos importantes de la Biblia, podríamos abundar más, hermanos, pero vamos a concentrarnos en esto que hemos mencionado y entrar al tema de hoy, que es la inspiración de las Sagradas Escrituras. Únicamente veremos dos pasajes en los cuales vamos a fundamentar y a disertar acerca de la inspiración de la palabra de Dios. El primero ya lo hemos leído. Si usted quiere buscarlo nuevamente, segunda de Timoteo, capítulo 3, y el versículo 16 y 17 en particular nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo, hermanos, en el verso 16 afirma que toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, desde la primera letra del Génesis capítulo 1 hasta el último versículo de Apocalipsis, hermanos, toda esa escritura, todo lo que tenemos acá, ha sido inspirado por Dios. Cada palabra, cada coma, cada punto de la gramática, de la ortografía, toda esta escritura, hermanos, ha sido inspirada por Dios. Y el primer pensamiento que quiero dejar grabado en su mente, amados hermanos, es la idea que guarda este versículo 16, cuando Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego y tenemos que hacer referencia a fuerzas al original si queremos extraer el tesoro, la riqueza y la profundidad de cada palabra que tenemos en la Escritura. Y las palabras que el apóstol Pablo usa al principio de este versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios, hermanos, viene de la frase griega theos nemus, que quiere decir o guarda la idea que Dios es quien sopló ese aliento en la escritura. Ese soplo del cual hace referencia el apóstol Pablo en el verso 16 es el mismo que se señala en el Génesis, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra. El hombre no fue un ser viviente hasta el momento en que Dios sopló ese aliento de vida en el hombre, y entonces dice la Escritura que el hombre llegó a ser un ser viviente. Mientras tanto, el hombre era un muñeco, una estatua de barro, de tierra, pero el momento en que Dios sopla ese aliento de vida, el hombre viene a ser un ser viviente.
Esta idea, hermanos, del Génesis es la misma que está contenida aquí en el verso 16 de 2 de Timoteo 3, en la expresión que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Es decir, cada versículo, cada palabra de la Biblia, hermanos, contiene el aliento de Dios. Por eso la Biblia no es letra muerta, no es un libro común, es un libro sobrenatural, es un libro maravilloso porque contiene el aliento de vida de Dios. Ese soplo que Dios dio al principio es la misma idea que contiene esta expresión del apóstol Pablo en el versículo 16. Con mucha razón, amados hermanos, y entendiendo esta idea del original, podemos nosotros entender los efectos que la palabra de Dios tiene en la vida del hombre. En muchos pasajes de la Escritura, hermanos, se nos señala que Él nos dio vida a nosotros en el libro en la carta de los Efesios, capítulo 2. Dice en la Escritura que Dios nos dio vida a nosotros, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y la pregunta aquí es, ¿cómo nos dio vida Él? A través de escuchar el Evangelio. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo también escribe que la fe viene por oír la palabra de Dios. Así que podríamos citar ahorita bastantes pasajes en la carta a los Hebreos. También se nos dice que la escritura, la palabra de Dios, es más cortante que una espada de dos filos. Es capaz esta Biblia, esta palabra, de penetrar hasta lo más profundo del ser del hombre, y esa palabra discierne los pensamientos, discierne las intenciones, discierne lo más profundo del hombre. ¿Por qué, hermanos? Precisamente por lo que estamos explicando en esta hora, porque es la palabra viva de Dios. Es el aliento mismo de Dios que está impreso en cada palabra de la Biblia. Por eso cuando predicamos la palabra, hermanos, aun cuando usted no haya ido a un seminario, aun cuando usted no tenga una preparación teológica profunda, el simple hecho de que usted tome la palabra de Dios, la ponga en sus labios, ore al Señor antes de compartirla con otra persona, con un incrédulo, la palabra produce o producirá, hermanos, algún fruto en las personas que escuchen la palabra del Señor. En el libro de Isaías, el Señor dice que jamás su palabra regresará a él vacía. Así como la lluvia desciende sobre los montes y la nieve también y cae sobre la tierra y hace germinar a la tierra y produce frutos para el que cosecha, para el que siembra, así es mi palabra, dice el Señor, no volverá jamás a mí vacía. ¿Por qué? Porque es palabra viva de Dios. Porque la Biblia contiene el aliento de vida de Dios. Y aunque aparentemente prediquemos, compartamos con nuestro vecino, nuestro familiar, con algún amigo, la más mínima porción de la Biblia, hermanos, y usted vea que la plática ahí concluyó, ahí terminó, él se fue a su casa, usted se fue a la suya, quizá usted piense, no pasó nada. No, hermanos, la Biblia, como estamos estudiando, toda la escritura es inspirada por Dios. Y la misma palabra de por sí es como una semilla, dice en el Evangelio, que es depositada y de por sí, por naturaleza, esa semilla va a crecer, va a germinar, va a dar frutos en el momento y en el tiempo de Dios. Así que, hermanos, este primer pensamiento que quiero que usted guarde y se lo grabe es que toda la escritura, de Génesis hasta Apocalipsis, es portadora por naturaleza de la inspiración divina de Dios. Esa palabra poderosa que puede transformar,
que puede quebrantar aún al hombre más duro, a la mujer con ese corazón de piedra. Hermanos, la palabra tiene el poder de transformar, porque toda la palabra es inspirada por Dios. El segundo pasaje que nos arroja luz respecto a este tema de la inspiración de la Biblia se encuentra en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Búsquelo, por favor, téngalo a la mano y léalo juntamente conmigo, sígalo ahí con la vista. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Dice así esta porción: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En este pasaje, hermanos, especialmente en el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta última frase, hermanos, en el original contiene también una idea similar a la que el apóstol Pablo nos ha presentado cuando él dice toda la escritura es inspirada por Dios. El apóstol Pedro nos escribe y nos proporciona otra frase que dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aunque no es la misma idea, no se contraponen. Al contrario, vienen a enriquecer, hermanos, nuestro conocimiento de la inspiración de la Biblia que tenemos hoy en nuestras manos. La idea que haya en el original, en el griego, hermanos, en esta frase, encierra la idea de aquellos barcos que surcaban, que navegaban los mares en siglos pasados, cuando no existían los motores mecánicos que trabajan con gasolina, con diésel. Usted recordará que los barcos eran movidos por grandes velas, pedazos de lonas, de telas, que eran desplegados para que el viento soplara sobre ellos, y entonces con la ayuda del viento los barcos pudieran surcar los mares y llegar a su destino. Esta es la idea que Pedro nos presenta en este versículo 21, cuando dice que jamás, nos está diciendo nunca, la profecía, es decir, la Biblia, la revelación especial de la que estamos hablando, fue traída por voluntad humana. No fue ocurrencia de algún hombre en particular, de algún rey o de algún gobierno, hermanos. Jamás, nos está diciendo y nos está aclarando el apóstol Pedro, jamás la profecía fue traída por voluntad de algún hombre. Y nos aclara inmediatamente, sino que los santos hombres de Dios hablaron, en su caso escribieron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, hermanos, que sin la revelación del Espíritu Santo, sin la inspiración del Espíritu Santo sobre esos hombres, ellos jamás hubiesen tenido la capacidad de escribir o de hablar, de revelarnos el mensaje y la voluntad de Dios. Así que, hermanos, así como los barcos eran necesario desplegar esas velas, esas telas potentes para que recibieran el empuje del aire
para poder surcar los mares. De igual manera, hermanos, los hombres, los santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo, tuvieron la capacidad, hermanos, gracias a la obra del Espíritu Santo, de poder ser instrumentos a través de los cuales Dios plasmó, nos reveló su palabra. Así que, hermanos, quiero concluir este mensaje encargándome a mi familia, a ustedes, hermanos, que podamos valorar la Escritura en su debida dimensión. Hemos analizado brevemente la inspiración de las Escrituras. La Biblia no es un libro común y ordinario, hermanos. La Biblia no debe ser tenida en nuestras bibliotecas como un libro más. Debemos de retomar, hermanos, el valor, la importancia de este bendito libro en nuestras vidas, en nuestras familias, porque como acabamos de leer en estos dos pasajes, Pablo dice, aunque no es el tema ahorita, el propósito de las Escrituras, pero sí lo menciono, Pablo dice que es esa palabra inspirada por Dios, es útil para nosotros, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos. Así que si nosotros ignoramos el mensaje de la Biblia, hermanos, nos quedaremos estancados en nuestro conocimiento de Dios, en nuestro carácter, en nuestra persona, en nuestro pensamiento, en todos los aspectos. Pablo concluye esa porción de su escritura diciendo con el fin, con el propósito de que el hombre de Dios llegue a ser maduro, llegue a ser perfecto delante del Señor. Hay un propósito en la revelación especial. Y Pedro, amados hermanos, nos asegura y nos dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que nos alumbrará en toda la noche oscura hasta que el lucero de la mañana alumbre en nuestras vidas. Así que, hermanos, yo les exhorto en el amor del Señor a que retomemos la importancia de la Escritura en nuestras vidas como personas, como familia, como iglesia. Haremos bien, hermanos, en volver a valorar, sabiendo que la Escritura, hermanos, es de inspiración divina. Su origen y autor es Dios. Ningún hombre, como hemos analizado y explicado, ha traído esta Escritura. Es Dios quien ha querido revelarse a través de ella a nosotros. Así que, hermanos, sabiendo que la Escritura contiene el aliento de vida de Dios, hermanos, sabiendo, como dice Pedro, que las Escrituras fueron traídas por la guía y dirección del Espíritu Santo a través de los hombres, hermanos, deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Deseemos conocer a Dios, deseemos escudriñar las Escrituras, y si no lo hemos hecho o lo hemos dejado de hacer, hermanos, como mencioné en el texto de Lamentaciones 3:40, que será nuestro texto lema en estos 2 meses, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos al Señor. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana.